A través de este estudio se busca la validación y las propiedades psicométricas de la versión al español latinoamericano del cuestionario hospitalario sobre la cultura de seguridad del paciente en el quirófano. Este estudio es realizado por el doctor José Andrés Calvache, el doctor Stolker, el doctor Klimet, con la colaboración de los residentes de anestesiología de tercer año. ¿Cuál va a ser el problema? Realmente cuando pensamos en seguridad hay que hablar de la ausencia o la reducción a un mínimo aceptable del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria. Esta definición cobra muchos matices cuando lo asociamos a que esa seguridad definitivamente está ligada al nivel de cultura de una sociedad. Por esa razón tiene que evaluarse desde ese producto de valores individuales y colectivos, actitudes, percepciones, competencias y patrones de comportamiento que determinan el funcionamiento de una organización. En otras palabras, consiste en evaluar la forma en que hacemos las cosas aquí y lo que sucede cuando nadie está mirando. Y es que muchas de estas situaciones en seguridad nos hacen pensar hasta qué punto la atención en salud es segura. Desde cerca del año 2000, con la publicación de Errares Humano, se determinó que la incidencia de este tipo de situaciones era aproximadamente 7.5%. Fácilmente cayó desde un octavo lugar hasta el tercer lugar en causas de muerte solamente en los Estados Unidos, después de la enfermedad cardíaca y del cáncer. Y eso que este es a grandes rasgos un registro en el que hay una limitante importante porque todo se analizó desde el punto de vista de los certificados de defunción. Y esa es ese componente cultural tan importante. Nosotros solemos ocultar los errores o sencillamente no registrarlos, no reportarlos. Esa es una situación que va en contra del desarrollo de la seguridad del paciente. Cómo mediríamos entonces la seguridad del paciente? Si nosotros medimos la seguridad del paciente, definitivamente podemos hacer un proceso de retroalimentación con algunos procesos o algunas estrategias para mejorar la que se realizan en quirófano. Sobre todo que hay posibilidad de identificar cuáles son aquellas áreas susceptibles de mejora. Se busca generar conciencia, se evalúan las intervenciones, se hace un seguimiento e incluso se pueden hacer comparaciones internas y externas. En últimas, desde el punto de vista legal, ese es la piedra angular de la acreditación y la certificación de muchas instituciones. ¿Cuándo está seguro un paciente? Nunca. Los errores pueden ocurrir y ocurren, solamente que hay que cambiar la forma de abordarlos. ¿Cómo sería entonces esa medición? ¿Cómo vamos a hacer ese feedback y cómo medir el clima de seguridad del paciente? La Agencia para la Investigación y el Cuidado de la Salud y la Calidad en Estados Unidos en el 2004 generó un cuestionario que ayudaba a evaluar a través de 12 dimensiones y 42 preguntas cuál es la seguridad del paciente o cómo está la seguridad y la cultura de seguridad del paciente. Estas 42 preguntas se corrieron en 20 hospitales de Estados Unidos y rápidamente sirvieron de referente para evaluar distintas instituciones. De la misma forma en que se corrió en Estados Unidos, hay validación de este mismo cuestionario a otros países en Asia, en Europa. Y es aquí donde a través de esa evaluación hecha en España con este cuestionario, buscamos hacer una adaptación del cuestionario en español a la población latinoamericana. Así las cosas, quedaría el HSPSC para Latinoamérica, teniendo en cuenta que va a ser en un escenario quirúrgico. Vamos a evaluar las propiedades psicométricas, cuál sería la validez aparente, la validez de contenido, la validez del constructo y la confiabilidad de este abordaje. En cuanto a la metodología, los pacientes o los encuestados en este caso son todo el personal de quirófano. Se realizaron visitas personalizadas después de las horas del trabajo y se utilizó un cuestionario en línea que fue facilitado por la SCARE, aprobado adicionalmente por el Comité de Ética, y se firmó un consentimiento informado antes de realizar el diligenciamiento de la misma. Y un punto importante
quizá para que las respuestas sean más sinceras, y es que se dio un voto de confidencialidad y total anonimato. En la encuesta se mencionan o se preguntan algunos antecedentes, algunos ítems sobre cultura de seguridad del paciente. Nosotros lo que hicimos fue una traducción, lo piloteamos y ahora lo que vamos a tratar de encontrar es hasta qué punto tiene una validez aparente y de contenido, y obtuvimos pues los datos para el preanálisis. Este es un punto clave. Utilizamos un instrumento a través de una plataforma web computarizada que facilitó la SCARE. Eso incrementó la tasa de respuestas y de alguna manera disminuyó el sesgo de información ante la posibilidad de tener la mayoría de los datos sin pérdidas. Se generó una versión adaptada del cuestionario. Esa versión adaptada fue la que corrimos y a la que se le realizó todo un análisis desde el punto de vista cualitativo, teniendo en cuenta que son formularios tipo Likert, donde las respuestas pueden ser nunca, rara vez, algunas veces, la mayoría del tiempo y siempre, respecto a situaciones particulares de seguridad en el quirófano. El análisis estadístico se hizo a través de la herramienta SPSS. Se hizo un análisis factorial exploratorio, análisis paralelo, rotación oblicua para determinar la carga pues, de cada uno de estos factores, consistencia interna a través del alfa de Cronbach y la validez del constructo a través de del coeficiente de correlación de Pearson. Miremos los resultados. En un periodo comprendido entre marzo y mayo, marzo del 2016, mayo del 2017, no hubo datos perdidos gracias a la posibilidad de aplicar la encuesta de forma online. Se evaluaron 159 personas, de las cuales respondieron adecuadamente 150. Eso representa un porcentaje del 94% de respuesta. Y estos fueron los 12 componentes que tiene la encuesta. A esos 12 componentes se le evaluó la consistencia interna, que fue a través del alfa de Cronbach, que debiese ser menor de 0.5%, sí, menor de 0.5, y evalúa la consistencia interna de los ítems, que en este caso, para el caso de Latinoamérica, fue menor que la de Estados Unidos. Para los únicos 3 en los que esa consistencia interna fue más alta, fue para el trabajo en equipo en las unidades, la frecuencia del reporte de los eventos y el feedback y la comunicación respecto al error. Pero hay algunos otros datos en los que esa alfa de Cronbach estaba muy cercano al 0.5 e incluso por debajo de 0.5. La pregunta es, ¿existe una estructura de factores que se ajuste mejor a los datos latinoamericanos? Y para eso, luego de haber notado que el alfa de Cronbach era muy bajo, se hizo un análisis factorial exploratorio para que al final, después de excluir aquellos ítems que tenían una intercorrelación menor de 0.3 y cargas de factor muy bajas, tuviéramos un cuestionario final en el que se evalúan 9 parámetros grandes y 36 ítems, 36 preguntas. Eso explicó más o menos el 60.5% de la variabilidad, y vemos cómo al reorganizar todas las variables tenemos alfas de Cronbach por encima de 0.5, 0.7, 0.8, 0.7, 0.77, 0.66, 0.8, 0.78, 0.74, 0.66, en el que con esta nueva forma de agrupar las preguntas se obtiene un mayor peso. Los resultados de la encuesta, ¿cuáles fueron? Respondieron cerca de 84 médicos, entre ellos 51 especialistas. Esto, comparado con otros artículos, es de importancia, ya que es de los pocos en los que se incluyen tantos médicos. 28 auxiliares y enfermeros, 2 instrumentadores, 9 personal de farmacia, 7 administrativos, 7 personas del aseo, 3 personas de rayos X. Y vemos que al comparar, los médicos representan el 56% de toda esta población. De toda esa población, el 88% tienen contacto directo con los pacientes, tienen un horario de trabajo que oscila por las 42 horas de media semana, y el tiempo trabajado, los que han trabajado menos de 5 años son un 53.3% y los que han trabajado más de 10 años son un 31%. El puntaje general de cultura de seguridad del paciente fue del 79%, con una desviación estándar de 12.
Pero vemos cómo cambia esa percepción de seguridad dependiendo de que si son médicos, auxiliares o asistentes quirúrgicos. Vemos que la menor puntuación estuvo entre asistentes quirúrgicos, que tienen una percepción mucho menor de la seguridad del quirófano, mientras que las enfermeras y los auxiliares de enfermería puntuaron 83 y los médicos 78. Aquí la diferencia entre médicos y asistentes quirúrgicos tiene una diferencia con una P menor de 0.05, hablando de que hay una brecha pues entre esos dos grupos, pero miren que hay puntajes más bajos en personal con contacto directo con los pacientes en comparación con el personal administrativo, quizá porque no tienen un contacto estrecho con las distintas situaciones que llevan al error en el paciente. Los administrativos puntuaron 84% para seguridad del paciente. Llama la atención que en el último año 62% de las personas encuestadas nunca informó errores médicos o incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Todo el personal informó una media de 2.3 incidentes al año, que es más o menos el mismo número de libros que leía una persona mayor de 12 años como en el 2010. Y esa cantidad de libros viene en disminución. La media de informes médicos fue de 0.8, o sea, mucho más bajo, con una mediana de 0, con una P menor de 0.05. Porcentaje de respuestas positivas se obtuvo, el mayor porcentaje de respuestas positivas se obtuvo de los factores originales: trabajo en equipo entre las unidades, aprendizaje organizacional y mejora continua, que fue del 70%, y los puntajes que tuvieron menor puntuación fueron aquellos en los que se mencionaba la apertura en la comunicación, que recibieron un 30%. Y los elementos por debajo del 50% fueron el trabajo en equipo entre unidades, la transferencia y frecuencia de eventos informados, comentarios y comunicación sobre errores, dotación de personal, respuesta no falsa al error. Y estos resultados lo que muestran es que con esa modificación es posible aplicar a un contexto latinoamericano este cuestionario, que permitiría eventualmente compararnos con algunos otros escenarios en quirófano. Cabe resaltar que este es uno de los primeros estudios realizados en Latinoamérica sobre la cultura de seguridad en una unidad quirúrgica.